Mi marido me engañó, así que dejé que toda su familia lo viera. Ya sospechaba que mi marido me estaba siendo infiel, porque daba varias señales sospechosas. Se reía y sonreía mucho mientras usaba el celular, diciendo que era solo su madre cuando le preguntaba quién era. Decía que tenía que trabajar hasta tarde todas las noches. Cuando llamaba a la oficina, sus compañeros decían que se había ido hacia ahora. Cuando lo confrontaba, él se reía y decía que era algo que siempre hacían en el trabajo. La gota que colmó el vaso fue cuando salió a comprar leche a las 11:30 de la noche y no volvió hasta las 2 de la madrugada. Ahora, si hay un consejo que puedo dar después de toda mi experiencia, es este. Si crees que tu pareja te está engañando, contrata a un detective privado. Son muy buenos en lo que hacen y consiguen pruebas que realmente ayudan en el divorcio. Avancemos unos meses hasta su cumpleaños. Ahora probablemente estés pensando, ¿por qué demonios esperé meses para enfrentarlo? ¿Y realmente tenía que ser en su cumpleaños? La respuesta a la primera pregunta es que quería reunir la mayor cantidad de pruebas posible para entregárselas a mi abogado, además de organizar un lugar para mudarme. ¿Y la respuesta a la segunda pregunta? Por supuesto que tenía que ser en su cumpleaños. Después de preguntarle qué quería hacer en su día, insistió en que me fuera de viaje con mis amigas, ya que tendría que trabajar y no quería que le recordaran que estaba envejeciendo, así que ya sabía que algo estaba mal. Después de encontrar una botella de champán y 2 copas escondidas en mi armario, algo en mí se rompió e hice lo que cualquier persona sensata haría. Salí de la casa y me fui a la casa de una amiga, fingiendo que estaba de viaje. Mientras estaba allí, llamé a su madre, a su padre, a su hermana y a algunos amigos. Les dije que quería darle una gran sorpresa: entrar al cuarto con serpentina, bocinas de fiesta y un gran pastel con velas. Suena divertido, ¿verdad? Y lo fue. A las 8:30 de la mañana todos se reunieron frente a nuestro apartamento. Subimos en el ascensor, su madre con el pastel en las manos, y les recordé a todos que guardaran el mayor silencio posible. Puse la llave en la cerradura y abrí la puerta. Entramos todos en silencio y caminamos por el pasillo hacia el dormitorio, todos con una bocina de fiesta en la mano y su madre con el pastel, sonriendo de oreja a oreja. Entonces abrí la puerta del dormitorio de repente. Todo comenzó una noche en la que algo en mí simplemente se rompió. Ya llevaba meses sospechando que Andrés, mi marido, estaba siendo infiel, pero siempre tenía una excusa preparada. El celular, que nunca soltaba, siempre era su madre. Las noches largas en el trabajo eran proyectos importantes, pero esa noche, cuando dijo que iba a comprar leche a las 11:30 y volvió casi a las 2 de la madrugada, algo me hizo pensar que ya no podía ignorar la realidad. Al día siguiente, contraté a un detective privado. No fue una decisión fácil. Me sentía paranoica, como si estuviera exagerando, pero al mismo tiempo había algo en mí que me decía que tenía que hacerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mientras esperaba los resultados del detective, trataba de actuar normal. Cocinaba, limpiaba, iba a trabajar y fingía que todo estaba bien, pero por dentro me consumía la ansiedad. Cada vez que Andrés salía tarde, yo me quedaba despierta, mirando el reloj y preguntándome con quién estaría. Finalmente, el detective me entregó las pruebas. Fotos de Andrés con otra mujer entrando y saliendo de un hotel. Esa mujer no era alguien desconocido, era Daniela, una compañera de trabajo que yo había conocido en una de las cenas de empresa. Todo en mi cuerpo tembló cuando vi las fotos. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Y lo que vi no me gustó nada. Decidí que no iba a enfrentarlo todavía. Sabía que explotar en el momento no me iba a dar la satisfacción que necesitaba. Quería algo más, algo que doliera tanto como lo que yo sentía. Así que empecé a planificar. Faltaban unos meses para el cumpleaños de Andrés y ya tenía la idea en mente. Iba a exponerlo frente a todo. Era arriesgado, lo sabía, pero también sabía que si no lo hacía, nunca podría superarlo. Mientras tanto, comencé a organizar mis propios asuntos. Encontré un departamento pequeño para alquilar. Empecé a mover dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta solo mía y hablé con un abogado para asegurarme de que estuviera protegida. Todo esto lo hice sin que Andrés notara nada, porque, bueno, estaba demasiado ocupado con Daniela para darse cuenta de lo que yo hacía. Cuando llegó el día del cumpleaños de Andrés, todo estaba preparado. Él insistió en que me fuera de viaje con mis amigas, diciendo que estaría trabajando todo el día y no quería celebración. Por supuesto, sabía que planeaba pasar el día con Daniela. Lo que él no sabía era que yo no había salido de la ciudad. Estaba en casa de una amiga, monitoreando cada uno de sus movimientos gracias al detective. Esa mañana, llamé a su madre, su padre, su hermana y algunos de sus amigos. Les dije que quería darle una gran sorpresa y que se reunieran en nuestro apartamento a las 8:30. Todos parecían emocionados. Su madre incluso se ofreció a llevar un pastel. Yo casi reí cuando dijo, le va a encantar la sorpresa. Cuando todos llegaron al edificio, yo fingía estar tan emocionada como ellos. Subimos en el ascensor, su madre con el pastel y los demás cargados de serpentinas y bocinas de fiesta. Les pedí que guardaran silencio absoluto, como si quisiéramos hacer un momento perfecto. Mis manos temblaban mientras giraba la llave en la cerradura. Entramos sigilosamente, y el pasillo parecía interminable mientras nos dirigíamos hacia el dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Cuando llegamos a la puerta, hice una pausa. Volteé a ver a todos y les hice una señal para que se prepararan. Conté hasta 3 en mi cabeza y abrí la puerta de golpe. Lo que vimos al entrar fue exactamente lo que esperaba, pero no por eso fue menos impactante. Andrés estaba en la cama con Daniela, ambos desnudos y profundamente dormidos. Por un segundo, todo fue
silencio. Luego, su madre soltó un grito que me hizo estremecer. Andrés despertó sobresaltado, mirando a su alrededor como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Daniela se cubrió torpemente con la sábana, su rostro completamente rojo. ¿Qué demonios es esto?, gritó su padre. En ese momento, me sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo, mirando todo desde lejos. Había estado planeando esto durante meses, pero nada podía prepararme para ver la escena real. Sin embargo, no iba a retroceder. Este era mi momento. Me acerqué despacio a la cama, con una calma que no sentía realmente, pero que estaba decidida a mostrar. Andrés balbuceaba algo, tratando de justificarse, pero no podía siquiera formar una frase coherente. ¿Esto es lo que haces cuando dices que trabajas hasta tarde?, le dije, con la voz firme pero llena de rabia contenida. Daniela parecía al borde de las lágrimas, pero no me importaba. Miré directamente a ella y solté: espero que te quedes con él, porque después de esto, es todo tuyo. Los demás seguían petrificados. Su madre no podía dejar de mirar a su hijo con una mezcla de vergüenza y enojo. Su hermana murmuró: no puedo creer esto, mientras su padre sacudía la cabeza con desprecio. Entonces saqué mi teléfono. Había preparado todo con anticipación, y con solo unos toques, proyecté en la televisión del cuarto las fotos y videos que el detective me había dado. Para que no haya duda, dije mientras las imágenes llenaban la pantalla. Andrés y Daniela entrando juntos al hotel, abrazados, riéndose. Salían horas después, acaramelados. Todo estaba ahí, grabado y documentado. Los ojos de Andrés se abrieron como platos. ¿Estás loca?, gritó, pero su voz sonaba más desesperada que enojada. ¿Loca? ¿Por qué? ¿Por exponer la verdad?, respondí con sarcasmo, sintiendo que cada palabra lo apuñalaba. El resto de la familia miraba incrédula. Su madre trató de decir algo, pero no le salían las palabras. No terminé ahí. Abrí un sobre que tenía guardado y saqué copias de los documentos de divorcio que ya había presentado. Los arrojé sobre la cama, justo frente a Andrés y Daniela. Esto ya está en marcha, le dije. El apartamento será vendido y tú no recibirás ni un centavo. Todo lo que tienes, Andrés, lo tienes porque yo lo pagué. Espero que tengas a dónde ir, porque aquí ya no puedes quedarte. La cara de Daniela se puso pálida, como si recién entendiera en lo que se había metido. Andrés trató de levantarse, pero lo miré fijamente y le dije: ni lo intentes, ya no tienes ningún poder aquí. Era el momento más liberador de mi vida, ver cómo su mundo se desmoronaba frente a todos los que alguna vez lo admiraron. Después de soltar las copias de los papeles, me giré hacia su madre, quien seguía con el pastel en las manos, temblando. ¿Este es el hijo que criaron?, le dije, mirando directamente a sus ojos. No esperaba una respuesta, pero sentí que necesitaba decirlo. Ella intentó balbucear algo, como si quisiera defenderlo, pero al ver las imágenes en la pantalla, solo pudo bajar la cabeza. Siempre lo protegieron, siempre lo justificaron. Ahora vean en lo que se convirtió, añadí. Su padre, en cambio, parecía furioso. Esto es una vergüenza para la familia, dijo mientras Andrés trataba de excusarse con esa actitud patética que me daba más rabia que pena. Daniela, en cambio, seguía en silencio, encogida en la cama como si quisiera desaparecer. Me aseguré de que no quedaran dudas sobre lo que iba a pasar. Ya hablé con mi abogado y esta casa será vendida en 2 semanas. Andrés, tienes hasta entonces para recoger tus cosas y largarte. Y tú, Daniela, no vuelvas a poner un pie aquí. No sé en qué estabas pensando, pero espero que valiera la pena. Mis palabras eran frías, calculadas. Estaba cansada de llorar y sentirme rota por dentro. Ahora era el turno de ellos de cargar con las consecuencias. Andrés intentó acercarse, con esa típica cara de víctima que usaba cuando quería que lo perdonara. Por favor, déjame explicarte. No fue lo que parece, dijo. Tuve que reírme. ¿De verdad, Andrés? ¿Esto no es lo que parece? ¿Tengo que explicar las fotos o lo haces tú? En ese momento, sentí que ya no había más que decir. Había expuesto todo frente a quienes más le importaban y había dejado claro que yo no iba a ser una más en su lista de víctimas. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví hacia la familia. Espero que después de esto, no vuelvan a llamarme para limpiar sus problemas. Ahora pueden encargarse ustedes de su hijo perfecto. Con eso, cerré la puerta detrás de mí. Cuando bajé por el ascensor, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había terminado con algo que me había estado consumiendo por dentro durante meses, pero la realidad de todo lo que venía después empezaba a pesarme. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Cuando llegué al lobby del edificio, me encontré con un silencio que contrastaba con el caos que había dejado arriba. Sentí las miradas del conserje y de algunos vecinos, pero no me importó. Mi amiga ya me esperaba afuera en su auto, lista para llevarme a mi nuevo departamento. Subí al carro y por primera vez en mucho tiempo dejé escapar un suspiro profundo. ¿Salió como planeaste?, me preguntó ella, girándose para mirarme. Pensé por un momento antes de responder. Sí, pero no sabía cuánto me iba a doler, aunque también se siente bien. Había esperado tanto este momento, pero nunca imaginé el torrente de emociones que me embargaría. Tristeza, alivio, rabia y algo que apenas empezaba a identificar como libertad. Las siguientes semanas pasaron rápido. Andrés intentó llamarme varias veces, dejando mensajes de voz donde pedía perdón, donde me decía que todo había sido un error, que podíamos arreglarlo. Cada vez que escuchaba esos mensajes, me sentía más fuerte al ignorarlos. ¿Arreglar qué? No había nada que salvar, nada que... Daniela, por supuesto, desapareció del mapa. Según supe después, había bloqueado a Andrés en todas las redes sociales, dejándolo solo y con las consecuencias de sus actos. No me sorprendió. Siempre supuse que ella no lo quería realmente, solo disfrutaba del juego. Su familia también intentó contactarme, sobre todo su madre, diciendo que las cosas habían escalado demasiado y que todo
todos cometemos errores. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar. El día que el apartamento se vendió fue como cerrar un capítulo definitivo en mi vida. Usé mi parte del dinero para amueblar mi nuevo lugar. Un espacio pequeño, pero completamente mío. Sentarme en mi sofá nuevo, con una copa de vino en la mano, fue como sentir por primera vez lo que era la verdadera paz. No había nadie que me mintiera, nadie que me usara, nadie que me tratara como si fuera una obligación. Era solo yo, mi espacio y el futuro que estaba lista para construir. Mientras miraba por la ventana, me di cuenta de que, aunque había perdido un matrimonio, había recuperado algo mucho más valioso, a mí misma. Unas semanas después de haberme instalado por completo en mi nuevo hogar, recibí una llamada inesperada. Era el abogado, confirmándome que el proceso de divorcio estaba casi completo y que Andrés no había objetado ninguno de los términos. Tal vez porque sabía que no tenía argumento, o quizás porque ya estaba demasiado avergonzado para enfrentarse a mí. De cualquier forma, era un alivio. Pero lo que realmente marcó ese día fue un mensaje que recibí de un número desconocido. Al abrirlo, reconocí inmediatamente el tono. Era Daniela. Espero que estés contenta con todo lo que hiciste. Lo humillaste frente a su familia y arruinaste su vida. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que no va a quedarse así. Lo borré sin responder, aunque no pude evitar reírme. La ironía de que ella hablara de humillación era casi ridícula. Con el paso del tiempo, la gente dejó de hablar del tema. Andrés se mudó a otro lugar, lejos de todos. O al menos eso escuché. Su familia nunca se disculpó directamente, pero también dejaron de intentar contactarme. Supongo que, al final, entendieron que ya no podían manipularme como antes. Empecé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, volví a retomar actividades que había dejado de lado por años, e incluso conocí a nuevas personas. No voy a mentir, hubo noches solitarias, momentos en los que me preguntaba si todo había valido la pena, pero cada vez que pensaba en eso, recordaba el peso que había cargado durante años y lo bien que se sentía estar libre. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento odio ni rencor hacia Andrés. Siento lástima, lágrimas desperdiciadas, años invertidos en alguien que nunca entendió lo que tenía hasta que lo perdió. Pero también siento orgullo por haber tenido el coraje de enfrentar la situación de la manera en que lo hice. Sé que no todo el mundo estaría de acuerdo con mi forma de manejarlo, pero no me importa. Fue mi forma de cerrar el ciclo, de recuperar el control y de asegurarme de que él entendiera las consecuencias de sus actos. Ahora, cuando alguien me pregunta sobre mi pasado, no tengo miedo de contar mi historia, porque ya no es una herida abierta, es una cicatriz que me recuerda lo fuerte que puedo ser. Actualizar. Han pasado 5 años desde ese día que cambió mi vida para siempre. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo no solo cómo cambió mi vida, sino también cómo esa situación afectó a cada uno de los involucrados. Andrés, según me contaron algunas personas que lo conocen, nunca se recuperó del golpe. Después de nuestra separación, tuvo que mudarse a un pequeño apartamento y buscar otro empleo, porque la empresa donde trabajaba se enteró de su comportamiento poco profesional y lo despidieron. Intentó rehacer su vida con otras mujeres, pero parece que ninguna relación le duró. No me sorprende. Andrés siempre buscó que otros cargaran con su responsabilidad, y supongo que al final nadie quiso ser su próxima víctima. Daniela, por otro lado, desapareció por completo de mi radar. Durante un tiempo, escuché rumores de que había tenido problemas en el trabajo después de que sus compañeros se enteraron de su relación con Andrés. Nadie la veía con respeto, y eventualmente renunció. No sé qué fue de ella, y honestamente, no me interesa. En mi mente, siempre será una figura secundaria en la historia, alguien que tomó decisiones equivocadas y pagó el precio por ellas. Supongo que donde sea que esté, sigue justificando sus acciones para poder dormir tranquila por la noche. En cuanto a la familia de Andrés, las cosas tampoco terminaron bien para ellos. Su madre, quien siempre lo había defendido, cayó en una fuerte depresión después de que la relación entre ellos se enfrió. Andrés les echó en cara que lo habían abandonado cuando más los necesitaba, aunque la verdad es que fue él quien se alejó de todo. Su padre, quien siempre fue más crítico con él, dejó de intentar reparar su relación. Según supe, Andrés apenas los visita ahora. Su hermana, en cambio, me envió un mensaje hace un par de años, disculpándose por no haberme apoyado más en su momento. No respondí, no sentí rencor, pero tampoco vi la necesidad de abrir una puerta que ya había cerrado.